Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio bíblico y nos quedamos en el capítulo 7, ¿ok? La semana anterior que estuvimos en el estudio bíblico, hablamos de cómo el apóstol Pablo veía una ley que se manifestaba en los miembros de su cuerpo y otra ley que había en su mente y en su corazón. Él decía, con mi mente, con mi corazón sirvo a Dios, pero con mi cuerpo sirvo al pecado. Y decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía, miserable de mí. Entonces el apóstol Pablo está dejándoles claro a los judíos que recibieron esta carta y a nosotros que tenemos el privilegio de tenerla, ¿verdad?, en nuestro canon bíblico, cómo les está insistiendo acerca de que lo que ellos pensaban que era pues el tema, ¿verdad?, principal de la ley de Dios, que era vivir haciendo obras con el cuerpo, ¿verdad?, con nuestra voluntad. El apóstol Pablo está explicando que Dios no quiere relacionarse con su pueblo en base a las obras de su pueblo, sino en base a las obras de Él y en especial a la obra de la cruz llevada a cabo por su Hijo Jesucristo. Y entonces Él está diciendo, termina diciendo en el capítulo 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, miserable de mí? Y dice en el versículo 25, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que la solución a esa pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, es Jesucristo nuestro Señor, o es el Padre a través de Jesucristo nuestro Señor. Y comienza el capítulo 8 diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, algo que nos tiene que quedar claro, mis amados, es que si tú estás en Cristo Jesús, si tú ya aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tienes que creer que todos tus pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados. En lo natural y en la línea de tu vida dices, ¿cómo es posible eso si ni siquiera los he cometido? Pero en el kairos espiritual de Dios, en el tiempo de Dios, Jesús miró toda tu vida y Él sabía que un día como hoy ibas a pecar, un día como mañana ibas a pecar o más adelante, y Él tomó todo tu pecado y se lo llevó en la cruz. Por eso dice la palabra que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No dice para los que se arrepientan, no dice para los que ya no pequen, dice para los que están en Cristo Jesús. Amén. Sigue diciendo, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es algo que la iglesia siempre ha querido explicar, pero bajo el filtro de las obras del hombre es imposible explicarlo. ¿Cómo es andar conforme a las obras del Espíritu y no conforme a las obras de la carne? Si yo soy carne, ¿cómo le hago? Y entonces el apóstol Pablo va a explicarlo aquí. Dice, verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado es la ley de Moisés, la ley de los 10 mandamientos. A esa ley que tanto énfasis hace la iglesia tradicional, la iglesia evangélica, las religiones o la iglesia protestante, para ponerla en dos, la iglesia tradicional o la iglesia católica y la iglesia protestante con todas sus denominaciones, es el énfasis en no cometer pecado, en la ley de los 10 mandamientos. Pero esa ley, el apóstol Pablo le llama el ministerio de muerte y ministerio de condenación, porque es esa ley la que trae la evidente manifestación de la maldad del pecado para el hombre. No era la intención que esa ley los librara del pecado, no hay manera. Era solamente mostrarle su pecado, lo malo que es el pecado. Eso predicamos el domingo pasado y el antepasado. Y por eso habla de que Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No fueron tus obras las que te libró. No es tu buen comportamiento el que te libra de las obras de la muerte. Es
la obra de Jesús en la cruz. Y eso es lo que hace que cada vez podamos entender y creer en la hermosura de nuestro Señor. Cómo, aún siendo pecadores nosotros, aún siendo malos, Él murió por nosotros. ¿Vale? Ahí quedamos la semana pasada en el capítulo 8, versos 1 y 2, que solamente fue un avance. Y bueno, quiero saludar a los que han estado conectando. Normita, Sergio, muy bien. Vicky, Valerio, Vida Gutiérrez, también, muy bien. Por acá está Juan Márquez y Carolina Ríos. Y pónganos por favor ahí un saludo y háganos saber desde dónde nos está viendo. A la gente le gusta saber que somos parte de algo más global. Qué bueno que somos una iglesia, que nos congregamos. Aquí parece que estamos uno a uno, ¿cierto? Cada uno de ustedes conmigo y yo con cada uno de ustedes. Pero la realidad es que somos una iglesia muy global que está por la obra de la tecnología y del favor de Dios impactando en diferentes ciudades y aún en diferentes países. Así que por favor no deje de comentarnos desde dónde nos está contactando. Sigue diciendo el verso 3. Recuerde que utilizamos la Reina Valera. Si usted la tiene ahí a la mano, puede seguirnos. Estamos en el capítulo 8 y dice, y da explicaciones y explicaciones y explicaciones. El apóstol Pablo es muy insistente porque necesita quitarle al pueblo judío la ley de la cabeza y del corazón. Y eso es lo que está intentando el Señor hacer también con esta generación que ha vivido un evangelio filtrado por las obras del hombre hacia la ley de Moisés. Decíamos el domingo pasado, si usted no pudo ver el mensaje, véalo por favor, que se llamó más acerca de cómo opera la gracia, ¿ok? Y ahí veíamos cómo tanto la ley como la gracia son un espejo del hombre. Son un espejo del hombre. La única diferencia o la gran diferencia es que la ley refleja lo feo del hombre, la ley de Moisés, y la gracia refleja lo hermoso de Cristo en nosotros. Entonces salimos nosotros de la ecuación. Cuando el hombre sale de la ecuación y deja a Dios que sea Él todo realmente, es cuando empieza el hombre a vivir el evangelio de Cristo, a quitar esa carga, a dejar que Jesús las lleve, y eso hace un cambio de mentalidad, un cambio de visión. Se puede entender mejor la vida, las cosas buenas, las cosas difíciles, y entonces eso nos va a ayudar muchísimo. Por eso el anhelo del corazón es que estos estudios le abran el corazón, le abran la mente, no por nosotros, el único que puede abrirlo es el Señor. Entonces dice el apóstol Pablo en el verso 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, aquí está lo que le estoy diciendo, es imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza, solo en semejanza, de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Envió a su Hijo solo en semejanza de carne, como la tuya y la mía. Solo en semejanza. Jesús no hizo pecado, pero lo envió a Él para que Él tomara el pecado, ¿sí? Y lo condenara. Jesús no te condena a ti, condena al pecado de tu carne. Lo condenó en esa cruz. ¿Me explico? Condenó al pecado, lo llevó en esa cruz. Al pecado fue el que condenó, no a ti como su Hijo. ¿Me explico? 4 dice, ¿para qué? ¿Para qué? Todo esto, ¿para qué? La justicia de la ley de Moisés se cumpliese en nosotros. La ley de Moisés no podía hacernos y no puede hacernos que nosotros seamos justos. Entonces Jesús toma el pecado, lo condena en la cruz para que sucediera lo que para la ley sola era imposible. La ley sola no puede justificarte. Tiene que venir Jesús, subirse a la cruz, condenar tu pecado, darte su justicia, y eso entonces ahora sí puedes decir que la justicia de la ley se pueda cumplir en nosotros. Que dice algo bien interesante. Dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí comienza algo muy glorioso que la iglesia tradicional, la iglesia evangélica protestante,
mucho menos la iglesia tradicional católica, la iglesia protestante no ha podido explicar con toda su, como debe de ser, porque insisto, porque el filtro de la ley con el que quieren filtrar la escritura del Nuevo Testamento les hace mirar equivocadamente e interpretar el Nuevo Testamento. Dice, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y bueno, ¿y cómo le hace una persona como usted y como yo no andar conforme a la carne si vivimos en un cuerpo de carne, sino vivir conforme al Espíritu? Y lo explica en el siguiente verso, verso 5, dice, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Dice aquí, piensan en las cosas de la carne. ¿Cuáles son las cosas de la carne? El pecado. Vea Gálatas 5:19. Esas son las obras de la carne. Dice, los que son de la carne piensan todo el tiempo en las obras de la carne. Y voy a ser más claro, piensan en cómo evitarlas, en cómo no hacerlas. Piensan que eso les da lugar, piensan que eso les da una relación con Dios. Todo el tiempo están filtrando su vida en función de las obras de la carne. Las que no hacen, las que son capaces de vencer con su dominio propio, y las obras de la carne que hacen bien, en teoría. Esas son las obras de la carne. Entonces, ¿quiénes son? Dicen los que andan conforme a la carne, los que piensan, y yo le agregaría, en todo tiempo, en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, y Espíritu está con mayúscula, eso quiere decir que está diciendo quiénes son, pero los que son del Espíritu Santo, los que les pertenecen, los que pertenecen al Espíritu de Dios, dice, son los que piensan en las cosas del Espíritu Santo. Y es aquí donde usted se distingue, si usted quiere ser un hijo de Dios, si usted quiere andar conforme al Espíritu, tiene que pensar en las cosas del Espíritu. A la ley le llama el ministerio del Espíritu y de la justificación. A la gracia, perdón, discúlpeme, a la gracia el apóstol Pablo le llama el ministerio de la justificación y el ministerio del Espíritu. A la ley le llama el ministerio de muerte y de condenación. ¿Me está siguiendo? Entonces, los que somos del Espíritu Santo, déjeme decirlo, usted y yo, pensamos en las cosas del Espíritu Santo, no en las cosas de la carne. Acabamos de venir de un capítulo 7 donde el mismo apóstol Pablo dice, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago, porque con mi mente y mi corazón sirvo a Dios, pero con mi cuerpo sirvo al pecado. Pero ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo está disertando y diciendo, no hay manera de que este cuerpo no peque, pero yo ya no sirvo al pecado porque Jesucristo venció mi pecado, condenó mi pecado y a mí ya no me condenó. Por eso dice, no hay condenación para todo aquel que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz y que se llevó su pecado. ¿Me está siguiendo? Y eso, mis amados, es maravilloso, es glorioso, quita un gran peso. Sigue diciendo, verso 6. Porque el apóstol Pablo está explique, porque es tan diferente a lo que por 1500 años de Moisés a Cristo, más 2000 años de Cristo al día de hoy, prácticamente, llevamos 3500 años donde la humanidad ha filtrado su relación con Dios a través de sus obras. Y entonces el apóstol Pablo, desde hace 2000 años, intentó convencer a los judíos. Inclusive, déjenme decirle que usted se da cuenta que los protestantes, muchas veces, algunas iglesias, critican a los judíos porque no entienden y porque no creen en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia protestante tampoco cree. El 99% de la iglesia protestante sigue creyendo en su relación con Dios a través de la ley de Moisés. Por eso Pablo dice en el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Claro, si tú estás mirando todo el tiempo tu pecado o el pecado que no debes hacer, estás focalizando al pecado.
Y si tú focalizas al pecado, inclusive si tu concepto es en tu mente, por ejemplo, es no quiero mentir, no quiero chismear, Señor, ayúdame a no chismear, Señor, ayúdame a no mentir, Señor, ayúdame a no quejarme, Señor, estás poniendo tus ojos en la carne, en el pecado que produce tu carne, dice Pablo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Una de las maneras de ocuparse del Espíritu es cuando tú lees Gálatas. Si tú lees Gálatas 5:19 te vas a dar cuenta que ahí están las obras de la carne. Si tú lees Gálatas 5:22, ahí están las obras del Espíritu. Y las obras del Espíritu son amor, gozo, paz. ¿Te acuerdas? Ya predicamos de eso hace algunas semanas. Paciencia, bondad, benignidad, o benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Ok? 9 elementos del Espíritu, del fruto del Espíritu, pero esos frutos son de Cristo. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, habla por cuenta de Jesucristo. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a ti y te trae amor, es el amor de Cristo. Paz es la paz de Cristo. Gozo es el gozo de Cristo. Paciencia, la paciencia de Cristo. Todo es de Él. Entonces, en eso dice Pablo, los hijos del Espíritu, los que pertenecen al Espíritu Santo, piensan todo el tiempo en las cosas del Espíritu Santo, no en las cosas de mi carne. Entonces, no es que no te importe el pecado, pero entre más dejes de mirar tu pecado, que puedo pensar que sea enojo, ira, mentira, queja, chisme, pues otras cosas peores, borracheras, fornicación, adulterio, etcétera, etcétera. Entre más dejes de pensar en eso, tú más estás viendo al Espíritu, y dice que ocuparse del Espíritu es vida y paz. En lugar de estar pidiendo perdón todo el tiempo por tus pecados, o inclusive si entendiste que una vez que te arrepentiste y llegaste a Cristo ya no necesitas pedir perdón por tus pecados, sino lo que te conviene más es agradecerle a Dios por haberte perdonado a través de Cristo Jesús. Mejor hacer una oración de gratitud, de acción de gracias, en lugar de estar hablando de Señor, por ejemplo, ¿verdad? Señor, ayúdame para no caer en la tentación del chisme, la murmuración, la queja, la ira, el enojo, etcétera, etcétera. En lugar de pedir eso es ocuparse de la carne, y eso genera muerte. No una muerte eterna, ni mucho menos, no. Si estás en Cristo, vida eterna tienes, por Él, no por ti. Pero ese estar mirando tu pecado te va a hacer caer en ese pecado. Entonces, en lugar de eso, ocúpate del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es vida y paz. Lo que te trae el Espíritu Santo es vida y paz. Entonces comienza a agradecer el recibir del Espíritu Santo el amor de Cristo, el gozo de Cristo, la paz de Cristo. Los 9 frutos o los 9 elementos del fruto son suficientes para combatir y vencer a los 2000 pecados que tú tengas, a los 200 tipos de pecados que tú tengas, o a los 20 pecados que menciona Gálatas 5:19. Me estoy explicando. Eso está diciendo Pablo. El ocuparse de la carne es muerte, más el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque, ojo a esto, fíjate lo que dice aquí, porque no se sujetan a la ley de Dios, que es la gracia y el amor y la justicia, ni tampoco pueden. Algo que Dios me reveló, que Dios me abrió los ojos, más que revelármelo, me abrió los ojos a entender, es que puedo reconocer que por años, el ser humano ha intentado deshacerse de su pecado. Alguno de mis primeros mentores, ¿verdad?, decía, tu pecado dominante. Puede ser que tu pecado dominante sea la mentira y el mío sea la queja, por poner un ejemplo, y no hablar de otras cosas peores. Y durante casi 20 años que tengo de estar en Cristo, el próximo año cumplimos 20 años, realmente es muy poco, pero el Señor ha traído prisa con nosotros en ese sentido y nos ha abierto los ojos de esa manera, por su gracia. Entre más me ocupara yo
de no querer seguirme quejando, me daba yo cuenta que menos lo podía hacer. Y mis pleitos o mis contiendas más complicadas terminaban siendo por la queja, en el ejemplo que le estoy poniendo. Y es hasta cuando dije, Señor, yo no puedo. Ya me di cuenta que yo no puedo. Literalmente es, no he podido, no puedo y no podré vencer yo a mi carne o a mi pecado en mi carne, que es la queja, en el ejemplo. Cuando yo le oré al Señor eso y le dije, pero tú sí lo puedes vencer, y dejé de mirar mi queja y comencé a mirar su obra, entonces la queja se fue de mi vida. Si no al 100%, tal vez puedo decir al 99%. Por eso es glorioso, mis amados. Y entonces puedes darte cuenta cómo dejar de mirar la queja y mirar la obra de Jesús es lo único que puede hacer que la queja no esté. Y esto lo encontramos claramente en Romanos 8, verso 7, cuando dice, por cuanto los designios de la carne, lo que haga la carne es una enemistad contra Dios. Dice, porque no se pueden sujetar la carne a la ley de Dios. Y dice, ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden. Los designios de la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios. Es por eso que tú no puedes dejar tu pecado, no puedes dejar de enojarte, no puedes dejar de mentir, o no puedes dejar de calumniar, o de quejarte, o de chismear, o peores cosas aún, o de robar, o de fornicar, o de adulterar. No puedes. Tu carne no puede. Y entonces sigue diciendo el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ojo acá, quiero distinguir esto. Vivir según la carne, la iglesia protestante y la iglesia tradicional católica ha dicho que vivir según la carne es vivir en pecado, y eso es un error doctrinal. Ese es un error doctrinal. Nadie puede vivir sin pecar en la carne. Pero nosotros ya no tenemos una relación con Dios a través de nuestra carne, sino a través de nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es el que se puede comunicar con el Espíritu Santo. ¿Me sigue? Entonces, tu relación con Dios es espiritual. El Señor sabe que tu carne va a estar ahí y que tu carne te va a hacer pecar. Pero Él ya no mira tu carne, Él mira tu espíritu. Y en tu espíritu naciste de nuevo y estás lleno de los frutos o del fruto del Espíritu Santo. Y esa llenura espiritual es lo que hace que Dios te vea a ti agradable a su corazón y a sus ojos. Porque Cristo se antepone entre tú y el Padre. ¿Me sigues? Entonces tú, aunque peques en la tierra, mientras estás vivo vas a seguir pecando, mientras tengas esta carne, vas a pecar, ¿ok? Pero tú ya no vives según la carne, ya no le pones atención a eso, le pones atención al Señor, a su obra de la cruz y al poder de su Santo Espíritu, y eso te hace que tu carne peque menos hasta prácticamente no pecar. ¿Me explico? Y entonces dice aquí, y los que viven según la carne. No se refiere a los que pecan, porque tú y yo pecamos. Pero si tú me estás entendiendo, tú ya no vives según la carne. Tú vives según el Espíritu, aunque con tu carne peques. Vivir según la carne no se refiere a pecar o no pecar. Vivir según la carne se refiere a enfocar tu relación con Dios a través de las obras de tu carne. A eso se refiere. Y tú dices, no, yo ya no filtro, si tú has seguido a la iglesia, si tú vives bajo la gracia, si a ti Dios ya te abre los ojos a la gracia, entonces tú ya no vives según la carne, tú vives según el Espíritu, la justificación que nos viene por gracia, y entonces tú eres de los que le pertenecen al Espíritu, que pone su mirada en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. ¿Me está siguiendo? Verso 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne. Lo que te estoy diciendo yo, te lo está diciendo el apóstol Pablo. Hazle caso al apóstol Pablo, no me hagas caso a mí, hazle caso a la Escritura, recibe este versículo. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Y te da la explicación de cómo sabes si vives según el Espíritu Santo.
Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y pone el otro extremo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, no es de Él. ¿Cómo sabes tú si el Espíritu Santo mora en ti? Porque aceptaste a Cristo como Señor y Salvador. Muchos predicadores confunden a la Grey diciendo que una cosa es que el Espíritu Santo esté en ti y otra cosa es que more en ti. Haz de cuenta. Lo que quieren decir es que el Espíritu Santo te puede visitar, pero no se va a quedar a dormir en tu casa. Tu casa está muy cochina. Es lo que dicen, es lo que predican, equivocadamente. Insisto, no de mal corazón, sino porque no les han sido abiertos los ojos a la gracia y siguen filtrando todo en función de la carne. Entonces dicen, si tú estás cochino por tu pecado, dicen ellos, el Espíritu Santo viene a ti, sí, pero no puede morar en ti, no se puede quedar a pernoctar en ti, y entonces Él se va de ti, porque tú estás cochino. Eso es falso. Eso es falso. Dirían por ahí, falso de toda falsedad, porque entonces la obra de Jesús no fue completa, porque dice la Escritura que la obra de la cruz me limpió de todo pecado. Entonces, ¿por qué dices que estoy sucio, predicador? Y entonces es la parte que no entienden. ¿Por qué? Porque quieren insistir en la necesidad de que el hombre sea el protagonista de su vida en lugar de que sea Cristo. Cuando dice Juan el Bautista, yo tengo que menguar para que Cristo crezca en mí, nosotros también. Y ese es el tiempo del Evangelio de la Gracia. Eso es lo que provoca la gracia, que tú menguas y dices, yo no puedo cambiar mi manera de pecar, no puedo, yo no, si yo entre más me enfoco en mi carne, más voy a pecar. La única manera de dejar de pecar es enfocarme en el Espíritu, enfocarme en Cristo, y entonces Él me ayuda a que yo no peque permanentemente, porque insisto, en cualquier momento tu carne te va a hacer pecar. Entonces, ¿quiénes son los que viven según el Espíritu Santo? Aquellos que el Espíritu Santo more en ellos. ¿Y en quiénes mora el Espíritu Santo? En quienes hayan aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Así de fácil, así de lindo es esto. ¿Ok? No es aquellos que se comporten bien, aquellos que no pequen o aquellos que sean muy hábiles y muy fuertes para soportar la tentación. No, porque entonces volvemos a la época de los fariseos, diferentes filactelias, diferente capa, diferente manera de decir las cosas, pero sigue siendo el mismo concepto. Yo soy quien me hago a mí mismo, porque la obra de Jesús no fue suficiente. Eso es lo que sin querer están diciendo. Dice verso 10, pero si Cristo está en vosotros, ¿y cómo está Cristo en ti? Porque lo aceptaste como Señor y Salvador. Dice, el cuerpo en verdad, escucha esto, es que cada versículo del libro de Romanos, en especial de estos capítulos 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, son maravillosos. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Tu cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y esto tiene que ver con que tu cuerpo, si tú aceptaste a Cristo, tú mismo le estás diciendo, Señor, yo creo que tú llevaste mi cuerpo de pecado en la cruz junto contigo y mi cuerpo fue crucificado junto contigo, entonces mi cuerpo ya está muerto al pecado. El pecado sigue obrando en mi carne, pero ya no le pertenece a mi cuerpo, no es mi cuerpo el que lo produce. Ya Dios no lo toma en cuenta porque ya fue este cuerpo llevado a la cruz y muerto en la cruz juntamente con Cristo. Y luego, entonces dice, el cuerpo a la verdad o en verdad está muerto a causa del pecado por la obra de la cruz, más el espíritu, que es ahora se habla de tu espíritu, es con minúscula, más el espíritu vive a causa de la justicia. Vive a causa de la justicia, no vive a causa de tus obras, sino de la justicia de Cristo en ti.
El justo te traspasó, te trasladó su justicia y tú le diste, o él más bien dicho, él tomó todo tu pecado. Y entonces a ti te derramó de justicia y tu espíritu ahora vive por la justicia de la cruz, no por las obras de tu carne. Y eso, mis amados, debe de ser glorioso para todos y cada uno de nosotros. ¿Me sigue? Verso 11. Y si el Espíritu Santo, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y ya te expliqué que el Espíritu Santo mora en ti si tú aceptaste a Cristo Jesús como Señor y Salvador. No tiene nada que ver con obras, o tiene que ver con una obra de fe, de haber aceptado a Cristo. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es el Espíritu Santo el que le da vida a tu carne, a tu cuerpo mortal, desde hoy, no hasta que llegues a la eternidad y vas a tener un cuerpo lleno de gloria como Jesús, no. Como Jesús resucitado. Desde ahora tu cuerpo es vivificado, no por tus obras, sino por la obra de justicia, de amor, que por gracia te es dado desde la cruz. ¿Me sigue? Wow, esto me parece maravilloso, mis amados. Así que, hermanos, dice el verso 12, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No le debes nada a la carne, no te enfoques en la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No dice que tú las vas a hacer morir, sino por el Espíritu Santo, el que hace morir las obras de la carne en ti. No eres tú, no es tu mente, no es tu alma, no es tu esfuerzo, no son tus obras, ni las buenas ni las malas. Lo único que hace que tu cuerpo muera es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Cuando tú comienzas a ver la obra del Espíritu Santo y dices, gracias Señor, porque recibo tu Santo Espíritu, de ahí recibo tu gracia, tu paz, tu amor, tu benignidad, tu bondad, todo eso que recibes, haz de cuenta que estás metiendo una kriptonita a tu pecado natural y ¡bum!, lo va matando. O es un ácido que comienza a limpiarte, o es un limpiador poderoso que va limpiando toda tu carne. La obra del Espíritu Santo. ¿Vale? Verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que creemos que el Espíritu Santo está guiándonos a cada uno de nosotros. Verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Ya fuiste adoptado, ya formas parte de la familia de Dios, ya eres un hijo de Dios, a su imagen y a su semejanza. ¿De qué pecado me hablas? ¿De qué suciedad me hablas? No hay suciedad en ti, si tú entiendes esto, aunque en la evidencia de tu vida estés pecando. Deja de enfocarte en ese pecado, comienza a enfocarte cada vez más en la obra de Cristo en la cruz por el Espíritu, y te prometo que más pronto que tarde ese pecado te dejará de dar lata, te dejará de molestar. Verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No tus obras dan testimonio, no tu tiempo de oración, no tu tiempo de ayuno, no tu tiempo de servicio en la iglesia. Todo eso es bueno, pero nada de eso da testimonio de que eres un hijo de Dios. El diablo y los demonios se saben la escritura y la recitan de arriba abajo. En las iglesias hay gente con mala intención, infiltrados, déjenme decirlo así, por las tinieblas, para lastimar a la iglesia, porque se meten a las iglesias y disfrazados de servidores lastiman a la congregación. Entonces no puedes confiar en las obras del hombre de ninguna manera, ni en las obras del pastor, ni en lo bien que predica tu pastor, ni en lo bien que predica el hermano, ni en lo bien que esa familia hace las cosas. No es ahí donde pongas tu mirada. Hay que bendecirlos,
Bendice a tu pastor, bendice a tus predicadores. La palabra dice que son dignos de doble honor. Gloria al Señor por ellos. Pero no puede depender tu relación con Dios en base a lo que haga el hombre o deje de hacer. Es el Espíritu Santo el que le da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios por la obra del Espíritu Santo. Él te da testimonio. Yo te lo puedo repetir, mi amado. Yo te puedo decir, y los siguientes 5 minutos te puedo estar diciendo que eres un hijo de Dios, que clamas a Abba Padre, que has recibido el espíritu de adopción, ya no el espíritu de temor. Yo te lo puedo decir, tu pastor te lo puede decir, el predicador que más te guste te lo puede decir, y no hay poder humano que te pueda convencer, porque la palabra dice que el único que te puede dar testimonio a ti de que tú eres un hijo, y voy a agregar, un hijo amado de Dios, es el Espíritu Santo. ¿Me sigue? Y nadie tenemos en la tierra el monopolio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya fue derramado en la cruz para todo aquel que cree en Cristo. Es triste ver, a veces veo canales, el canal de la televisión, de las prédicas cristianas, y obviamente todas están hechas en base a la obra humana. Y los pastores bien intencionados, con un buen corazón, pero con un filtro equivocado, le dicen a la gente que venga a la iglesia porque ellos les van a dar, va a ser un momento espectacular donde el Espíritu Santo se va a derramar. ¿De qué Espíritu Santo me hablas? El Espíritu Santo ya fue derramado. Entonces, eso lo que provoca es la codependencia de la grey hacia el predicador, hacia el pastor, hacia el profeta. Tenemos una función. Claro que es predicar el evangelio, predicar la cruz, pero sobre todo ayudar a la gente con su fe. Qué mejor que poderle decir lo que dice la Escritura, no es lo que tú y yo pensemos, lo que dice la Escritura, que el Espíritu Santo ya fue derramado y Él da testimonio de que eres un hijo de Dios y un hijo amado, el Espíritu Santo a ti. Entonces, empodera a tu grey, empodérate, no por lo que haces, sino por lo que hizo Cristo. Porque el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús es el mismo espíritu que vivifica tu carne mortal, tu cuerpo de pecado. ¿Me estás siguiendo? Él ya lo hizo. Entonces, ¿tú eres un hijo de Dios? Si estás segura que eres un hijo de Dios o una hija de Dios, es porque el Espíritu Santo te da testimonio. Él, por la obra de Cristo, no por lo que tú haces. Insistiría, no por lo que oras, ni por lo que ayunas, ni por lo que lees, ni por lo que sirves. Todo esto es bueno, es glorioso, como un efecto, una consecuencia de la obra de Cristo, no como una causa de tu relación con Cristo. ¿Me estás siguiendo? Verso 17. Y es una promesa maravillosa. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En aquel tiempo ellos estaban perseguidos y en muchos países del mundo son perseguidos. Creo que usted y yo, en las latitudes en las que nos movemos, América Latina, América del Norte y América Latina, no tenemos esa persecución. Algunos sí, pero... Y puede ser que alguna familia sí la tenga, claro. Puede ser que tu familia no te apoye en tu relación con Dios, que todos ellos sean de otra denominación o de otra religión, o no crean en Dios y tú sí, y hayas sido perseguido por tu propia familia o por tus propias amistades. ¿Me sigue? Entonces dice que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo si entendemos que si Cristo fue a la cruz, puede ser que a nosotros también alguien nos lastime, nos moleste o nos critique por nuestra fe. Pero si eso a ti no te preocupa, porque juntamente con el padecimiento, entre comillas, de vivir a Cristo, va a venir tu propia glorificación. Seamos glorificados, dice la palabra. Voy a dejar hasta aquí el estudio bíblico.
voy a dejarlo hasta aquí. Estamos en el verso 17. Vamos a brincar al 26 y de ahí nos vamos a seguir de largo. Y para terminar el libro, el capítulo 8 de Romanos, y yo creo que nos va a dar tiempo la próxima semana de continuar con el capítulo 9. Pero es demasiada información, ¿no cree? Es demasiada información. Yo le invito a que lea estos versículos, los lea así de despacio como yo los leo, y tal vez hasta más despacio, y piense y pida revelación. Podría decirle en estos últimos minutos que tenemos de este estudio bíblico, yo no creo en los planes de leer la Biblia en un año. Eso es lo único que hace. Sirven tal vez el primer año que llegas a Cristo, porque en poco tiempo conoces la Escritura. Puede ayudarte un poco a conocer un poco más. Pero si me pregunta, yo prefiero que usted lea. Hoy ni siquiera acabamos un capítulo. Leímos 17 versículos. Pero esto es mucho más enriquecedor en tu vida si los meditas, si los reflexionas, si lo escudriñas, si tomas alguna nota y dices, esto quiere decir esto, Señor, no entiendo esto, ¿qué significa los que viven según la carne? Muéstrame, Señor. Y tú comienzas a meditar y a reflexionar en los 17 versículos que leíste hoy, ni siquiera un capítulo completo, ni siquiera es medio capítulo, el capítulo trae 39 versículos. 17 viene a ser menos de la mitad. Pero créame que 17 versículos leídos despacio, buscando la revelación de Cristo en nuestras vidas, es mucho más poderoso y efectivo, productivo y empoderador, déjame decirlo así, espiritualmente hablando, que leer 4 o 7 capítulos al día solo por decir que ya leíste la Biblia en un año. ¿Me explico? Otra vez, ¿qué crees que lleva a la iglesia pedir o aconsejar que lean la Biblia en un año? Otra vez, las obras humanas, lo que yo hago o lo que yo dejo de hacer. Amén.